buenos días a todo el pueblo dominicano, a todos los que nos siguen a través de Hilando Fino, la mejor cadena, el mejor canal donde realizamos la televisión a otro nivel. Hoy su programa Contrariando, tenemos al doctor Franklin de Jesús, que siempre nos visita, siempre interactúa con nosotros, y quisimos que venga hoy a interactuar con nosotros porque hay algunas cosas importantes que tenemos que hablar con el doctor Franklin de Jesús de interés nacional. Doctor, buenos días, hermano mío, bienvenido aquí a su canal y su programa Hilando Fino. Usted sabe que esa es la mejor cadena, el mejor canal. Dígame a ver. No, por supuesto, gracias como siempre, Limber. Gracias por la gentileza, por la gratitud de la invitación. Realmente me siento muy a gusto de estar acá contigo y sobre todo con esa gran audiencia que se da cita para ver tu programa todos los días al mediodía. Doctor, yo quiero hacerle una pregunta de entrada ahí porque el panorama político está cardeado, hay muchas encuestas, hay mucho transfugismo de allá para acá, de aquí para allá. Los que están en el poder, unos se van, los que se fueron regresan, otros se van y así sucesivamente. El país está en una nebulosa. ¿Cómo usted ve la política y el país? Bueno, realmente tú entiendes, el que se va de un lado para otro, quizás se va por un interés personal, entonces realmente no es política. Tú podrías llamarle quizá un comerciante, pero no un estadista, ni una persona que piensa en la política como política. Hay que ver que la política tiene que ver con el bienestar de la gente, con el bienestar de la sociedad, de tal manera que existe una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de las personas, de que exista libertad, igualdad de oportunidades para que las personas se desarrollen. Entonces el que se va de un punto para otro, sencillamente no es político, busca un interés personal y se va donde realmente le ofrecen mayores garantías de tener una mejor condición. Entonces está pensando en un interés personal. En cuanto a la política, ¿cómo la veo actualmente? Yo creo que muchos políticos no se han adaptado al momento actual. Es decir, al momento actual, que es un momento de conocimiento, es un momento en el cual, por ejemplo, el mismo Clerc, las leyes de Clerc que dicen que una tecnología lo suficientemente avanzada muchas veces es indistinguible de la magia. Entonces, ¿qué vemos hoy en día? Que desde cualquier punto que tú estés en el mundo, tú tienes acceso a todo el conocimiento producido que quieras. Entonces, ¿qué pasa? Tienes que moverte conforme a la verdad. Muchos políticos no se dan cuenta que el activo más importante, o lo más importante que tienen son las personas que tienen de frente, porque muchas veces son las personas los que producen bienes y servicios y generan riqueza. Entonces, a veces, por ejemplo, digo, no, yo fui ministro de tal y 80 de ustedes estaban nombrados. Entonces, ¿qué pasa? O los nombré. ¿Qué ocurre? Tú tienes ese activo, tú tienes jovencitos entre 18 y 25 años, 800,000, más de entre un 32 y un 34% de la población de jóvenes quienes estudian y trabajan. Ese activo se está perdiendo. Es decir, ese capital tú tienes que utilizarlo, entonces tienes que tener proyecciones a futuro. ¿Qué vas a hacer a futuro? Es decir, ¿qué vamos a hacer con esas 22,000 hectáreas con capacidad productiva que tenemos y que no están cumpliendo con esa razón social que es de producir alimentos en grandes cantidades? Vamos a ver cuáles son los proyectos, qué podemos producir ahí de tal manera de crear programas de autosuficiencia desde el punto de vista alimentario, es decir, cómo vamos a agregarle valor a lo que somos capaces de producir, es decir, cuántos técnicos necesitamos, cuántos profesionales. Las universidades no pueden seguir formando profesionales así por el interés de cada quien, no, tiene que ser en base a la necesidad del sector productivo. Entonces, diciendo a nivel general, los políticos tradicionales no han entendido el momento, porque muchas cosas tienen que ver con algo que es el inconsciente colectivo, como lo llamaba Carl Jung, y entran dentro de un nivel de razonamiento que es diferente. Tú tienes que verlo desde el punto de vista no deductivo, como aquella teoría cartesiana de que 2 y 2 son 4. No, tú tienes que hacer un tipo de introyección. El mismo problema de la delincuencia, ¿cómo lo vas a resolver? Es decir, todos los candidatos, la mayoría se van al tratamiento, a que van a eliminar jóvenes y que van a ser represivos con los jóvenes, pero póngase en el lugar de ese joven y dése cuenta que si usted no hubiese tenido el hogar
en el que usted se desarrolló, probablemente usted fuese un delincuente. Es decir, esos jóvenes, son jóvenes muchos, hijos de madre adolescentes, el 42% de estos niños no son declarados por sus padres, el trasfondo social en el que se desarrollan es decir, sin oportunidades. Entonces aquí no se va a la prevención, simplemente voy a matar a esos jóvenes que ya ellos mismos han elegido salir de la sociedad porque se han convertido en disasociados sociales y son parte de un peligro para los demás en ese sentido. Pero tú tienes el problema de la inseguridad ciudadana, tú tienes que tratarlo desde el punto de vista preventivo para evitar que se conviertan en delincuentes o disasociados sociales. Tú tienes que tratar primero la parte preventiva, segundo tienes que hacer el tratamiento y tercero, cómo esa mano de obra que llega a nuestras cárceles, tú no la vas a incorporar en una economía de mercado de tal manera de que produzcan bienes y servicios y generen riqueza. La mayor parte de los países ricos son ricos porque utilizan esa mano de obra. El mayor valor es el trabajo. Y esa fuente de energía que tú puedes utilizarla para producir, tú no puedes seguir perdiendo así, no, tan desempleado. No, es decir, tú como político tienes que tener las condiciones para a futuro saber cómo tú vas a crear, por ejemplo, 1 millón de plazas de empleo, una cantidad determinada, pero eso es si tienes la visión. ¿Cuántas cosas no hacemos? La mayor parte de los países ricos, por ejemplo, países como Luxemburgo, un 40% de su población es extranjera porque van a producir bienes y servicios. Hoy en día estamos hablando de una economía de mercado. No podemos seguir con aquel Estado tradicional benefactor que fue a partir de 1933 y todavía seguimos queriendo suplirle al ser humano todo y no es posible. Es decir, si quieres tener un buen sistema de educación, de salud, con relación a la educación, hay que dignificar, hay que enaltecer el valor del profesor. Ahora bien, si un 80% de nuestros profesores no tienen condiciones para el momento actual, hay que buscar la manera, o se quedan como asistentes, pero hay que buscar la manera de tener una mayor inversión, mayor calidad de vida, de tal manera que otros profesionales se interesen por ser profesores. Es decir, hay muchas cosas a hacer, pero no se hacen porque hay una clase política que no se ha dado cuenta que no están al nivel que demanda hoy en día. Las cosas están dentro de algo que se llama el inconsciente colectivo, en la actitud del ser humano frente a algo. Que voten por ti, todos los ciudadanos votan, pero votan por ellos mismos. ¿Cómo usted sin trayectoria? ¿Cuál es, por ejemplo, tiene que ver el paradigma a seguir para nuestros jóvenes? Es decir, si no hay un paradigma, si es una persona que no tiene trayectoria, simplemente es el origen lo que vale, no vamos para ninguna parte. Hay que dar la forma también de elección de los candidatos entre los partidos, tienen que ser por meritocracia. Si usted quiere mejorar, la única forma es darle prioridad al talento, darle prioridad a las virtudes de esa persona. Y muchas cosas de estas la he entendido por los años que viví fuera. Y recuerdo que yo trabajaba antes de cuando tú llegas a cualquier país determinado. Lo primero que te dicen, la primera barrera es el idioma. Y si tú no dominas el idioma, tú mientras tanto tienes que trabajas. ¿Qué es lo que pasa? Hay ciudades, por ejemplo, como la Chaux du Fonds. Yo recuerdo que vivía en una ciudad que se llamaba Font-Melon. Y yo recuerdo que trabajaba de noche, de 6 de la noche, de 8 de la noche a 6 de la mañana. Fiscalizaba 6 empresas. Las empresas lo que hacen es que tienen máquinas. Las máquinas producen piezas y el ser humano lo que hace es ensamblar piezas. Claro que son ricos. ¿Por qué? Porque producen, tienen mayor capacidad de productividad de bienes y servicios, generan riqueza, hacen que el ser humano tenga autonomía, capacidad de suplirse todas sus necesidades básicas. Y lo que es la autorrealización como individuo y como persona. No, aquí queremos seguir sometiendo a la gente a ser pobres, a ser esclavos, porque no tenemos la visión del momento. La visión es otra, no hemos quedado en aquel estado. Yo quiero interrumpirlo, usted me perdona. Pero yo le voy a hacer esta pregunta. ¿Es que no tienen la visión o es que no quieren? Porque cuando usted se expresa de la manera que usted se está expresando, este es un programa que lo está viendo muchísima gente y lo están viendo también políticos. Entonces, yo le pregunto, ¿o no tienen la visión o le interesa que los jóvenes y la ciudadanía siga dependiendo de la dádiva y de las mezquindades y no luchar para que se proclamen independientes y suficientes ellos mismos? Porque yo entiendo que los presidentes y los ministros han estudiado, entonces ellos deben darse cuenta
tal como usted lo está diciendo, cómo se pone a avanzar el país. Entonces, ¿o no será que ellos prefieren que sigan como están para su beneficio? Bueno, contestando su pregunta, Limber, yo creo que es mejor no saberlo que sabiéndolo y no hacerlo. Es decir, ahí se da dos cosas, uno es la integridad y otro es el conocimiento. La integridad es débil sin conocimiento. Ahora bien, el conocimiento sin integridad es peligroso para todos. ¿Por qué? Porque hay una clase política que no entiende. ¿Tú me entiendes? Entonces, en contrapartida, nos aprovechamos de la incapacidad de interpretación que tienen quienes nos siguen. Es decir, nos siguen por fanatismo, pero no hay un ideal, Hay una situación difícil en este país, una crisis, un gobierno incapaz, un gobierno que ha endeudado a este país de una manera impresionante. Está, por ejemplo, calificado, es decir, demostrado la incapacidad, la improvisación, la falta de transparencia, la falta de confianza, la corrupción, y tú te das cuenta que no hay una oposición que pueda generar esa admiración, que si la sociedad se identifique con ellos. ¿Por qué? Porque han dejado de ser referentes morales. Entonces, lo más importante que un político tiene es su reputación moral. Segundo va el conocimiento. Y en tercer lugar está cómo usted se coloca en el lugar del otro, cómo usted es capaz de disfrutar, cuando usted es capaz de generar bienestar en la sociedad, de tal manera, como hemos dicho, de desarrollar una respuesta positiva en cuanto al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Y las personas, todo es un activo que tú tienes y no lo están utilizando. Hay que hacer programas de autosuficiencia alimentaria. Eso de estar dando licencia de productos que pueden ser capaces de producirse aquí, eso entra dentro del rentismo, de que aquel que quiere construir riqueza ve una forma. Mira el sistema de salud. El trabajador que trabaja con relación a los fondos de pensiones, es más importante el interés que generan. Las ARS tienen hasta grupos de médicos que son capaces de detectar que no te va a dar cobertura. Hay un menú que no se adapta a la necesidad de la sociedad. Yo recuerdo que en ese gran sistema de salud que teníamos, por ejemplo, en Ginebra, sobre todo decir todo Suiza en ese sentido, era excelente. Pero excelente, ¿por qué? Porque el capital humano primero era seleccionado y segundo había recursos suficientes. Para haber recursos suficientes, tú tienes que tener una población que produzca bienes y servicios y genere riqueza y que tenga todas sus necesidades básicas cubiertas, incluyendo lo que es la parte de la salud. Si te quedas sin empleo, tienes un seguro de desempleo. ¿Cómo vas a crear una ley del primer empleo en República Dominicana cuando tú no tienes la estructura? ¿Cómo tú le vas a decir a cada joven dominicano, como muchos de estos muchachos que aspiran a ser diputados y eso, y entonces aspiran, no, yo voy a crear una ley de pasantía? Hermano, usted no tiene la estructura. Usted lo primero que tiene que hacer es crear la estructura donde usted va a ocupar cada uno de esos jóvenes. Entonces, cada cosa es por algo. El saber es un instrumento de poder y no lo estamos utilizando. Los partidos políticos no están sabiendo aprovechar el capital humano adecuado que tienen dentro de ellos, y hay una clase que se opone. Entonces, para terminar, diría que es peor no saberlo, porque el hecho de ostentar la supremacía con relación a la administración de los recursos del Estado no te da derecho a manipular a los demás como si fuesen esclavos. Estamos creando una fábrica y granjas de pobres. Este gobierno es un gobierno populista y los populistas son tan buenos que aman tanto a los pobres que lo único que hacen es multiplicarlos. Es lo que puedo decir. Bueno, yo diría como un spot que hay por ahí muy chistoso del expresidente Fernández, donde una muchacha habla y el presidente Fernández dice, bueno, las ideas son buenas, lo difícil es que no tiene la capacidad para ejecutarlas. Seguimos con Contrariando a través de Hilando Fino, la mejor cadena, el mejor canal, televisión a otro nivel. Y recuerde que para interactuar con nosotros usted puede marcar al teléfono 809-908-6011. Ahí estamos nosotros en Hilando Fino y a través del canal 34 en todo el sistema de cable nacional, el 77 de Claro y Aster,
en Win Telecom y en todo el sistema de las redes sociales. Ahí nosotros estamos en Hilando Fino y su programa número 1 al mediodía, Contrariando. Señor director, yo envié ahí una foto de unos dirigentes de Barahona del PLD que volvieron al PRM. Doctor, mire lo que está pasando. Ese es un dirigente de la provincia de Barahona. Amplíeme un poco la imagen, señor. Aquí dirigentes de Barahona dirigentes del PLD en Barahona rompen acuerdo con el PRM y se supone que vuelven al PLD o a la Fuerza del Pueblo. Ese es un dirigente importante de la provincia de Barahona. Entonces yo me preguntaría, ¿qué fue los acuerdos que no le cumplió el presidente Luis Abinader a esos dirigentes? Porque no creo que sería la realización de obras porque no tienen tanto tiempo y la ejecución de un acuerdo donde sea para favorecer la comunidad y la sociedad toma un poquito más de tiempo. Se supone que los acuerdos a que él se está refiriendo es acuerdo del inmediatismo, de usar el dinero de los ciudadanos de este pueblo para mantener vagos y delincuentes. Doctor, yo quiero que usted me comente algo sobre eso. Realmente, Limber, desconozco cuáles fueron los acuerdos que se llegaron. Esperamos que sea algo en beneficio de la sociedad. Es muy difícil, doctor. Porque si por interés personal, entonces ya no sería un político y ya no sería parte de la política, podríamos llamarle cualquier cosa. Desconozco realmente. Ahora, lo más grande para una persona, volviendo a una frase que dijimos anteriormente, el conocimiento sin integridad es peligroso. La gente, y saliéndome fuera de tu pregunta, tiene que darse cuenta que la solución de los problemas de la gente de nuestro país no puede estar dentro del Estado. Es decir, hay que ver que el Estado tiene un déficit de 38.000 millones. Según tengo entendido, datos de Hacienda dicen que bajaron 17.000 millones. El gobierno, por ejemplo, recauda un 15% y gasta un 19% de lo que es el Producto Bruto Interno. Entonces la solución no está ahí. Los países que quieren avanzar tienen que tener estados pequeños, pero que sean transparentes, con una gran eficiencia. ¿Dónde está la solución del problema? Es decir, en una economía de mercado, es decir, formando, capacitando, integrando personas a lo que es a esa economía, de tal manera ir luchando en contra de lo que es la exclusión social, la marginalidad, la pobreza, y ahí también de manera indirecta tú vas resolviendo muchos problemas como son los problemas de la delincuencia, la inseguridad ciudadana. Noté que en aquellos países en los cuales el nivel de delincuencia era muy bajo, era porque la mayor parte de las personas tenían sus necesidades básicas cubiertas. Si tu vecino tiene un auto y tú tienes la oportunidad de tener un auto también, realmente no lo vas a envidiar. Ahora, ¿qué está ocurriendo en nuestra sociedad? Estamos disminuyendo lo que es la clase media. Hay que ver que los gobiernos, cuando se van mucho a lo extremo, según lo decía el mismo Aristóteles, es decir, son perjudiciales para todos. Es decir, si es la pobreza que llega, entonces hay mucha envidia. Ahora, si es la oligarquía, entonces es como tener una granja, una finca donde la mayor parte de los impuestos lo pagan los pobres. Es decir, por la mayor parte de los impuestos son impuestos cargados al consumo. Entonces, ¿qué ocurre? El más fuerte evade, coloca las leyes, hace creer, coloca un problema y luego da una solución. Pero en el fondo siempre es en beneficio de ellos mismos. Entonces la solución no está en el Estado, la solución está en multiplicar el número de pequeños. Me refiero hoy a los microempresarios y a los pequeños empresarios, multiplicarlos. Si un microempresario tiene hasta 9 o 10 empleados, si tú multiplicas el número de microempresarios, pero tienes que tenerlo en mente en proyectos que tú vas a hacer, tienes que tener la estructura de cómo tú vas a modificar el sistema educativo, porque entender el sistema educativo
no todo el mundo tiene las condiciones. Y para entender la educación, porque hay que entenderlo, hay un proceso que es biológico. Para ese aprendizaje hay un proceso que es biológico, hay un proceso que es químico, hay un proceso que va dentro de la química orgánica, de la bioquímica, hay un proceso que va dentro de lo que se llama de la biología ortomolecular. Si hay un déficit de algún tipo de sustancia, muchas veces no hay atención. Entonces muchas veces hay problemas de aprendizaje cuando no hay atención. Entonces ahí tiene que haber las estructuras y entender que el hecho del aprendizaje tiene que ver con lo que es la formación del ser humano y lo que es la formación del propio universo. Si hoy en día nos hemos dado cuenta que las personas más inteligentes no son porque tienen más neuronas. Es decir, cuando William Harvey investigó sobre el cerebro de Albert Einstein, se dio cuenta que tiene un número de neuronas igual que cualquier otro ser humano. Ahora, tenía mayor cantidad de células gliales, astrocitos y una mayor plasticidad, mayor número de conexiones. Entonces, la educación entra dentro de esto, dentro de lo que de lo abstracto, dentro de lo que, por ejemplo, hay que ver que hay varios premios Nobel de Economía que han ganado, que han sido Nobel por ejemplo, ahí está Angus Deaton en 2015, 2016 me parece, que fue sobre la actitud del ser humano la actitud del comportamiento frente al consumo. Hay otros como Daniel Kahneman, es decir, y otros que el hecho de votar o tú afiliarte a una persona, muchas veces votar es una decisión puramente emocional, es decir, en situaciones de estrés. Entonces entender todo esto es un proceso. La educación no es tan sencilla. Hemos visto mucha gente que se siente muy bien con el transporte escolar, pero la educación es mucho más que eso. Hay que ver la necesidad del aparato productivo que vamos futuramente, cuáles son las empresas que vamos a construir, cuáles son las áreas que vamos a desarrollar, cuántos técnicos necesitamos en áreas determinadas, cuántos ingenieros en diferentes áreas, pero no seguir formando personas a ver así, a lo que ellos quieran, no. Es si tienen que tener un control. No, que tienen que tener, porque después que pasa, ese profesional entra dentro de lo que es el subempleo. Mira lo que está pasando con las bioanalistas, con muchos psicólogos que muchas veces no encuentran trabajo, ¿tú entiendes? Entonces, y tienen que dedicarse a otra área bajo la cual no han sido debidamente formados. Entonces, tenemos que tener una planificación a futuro. Yo recuerdo que en una ciudad, yo intenté abrir una cabina medical, como ellos le llaman, y realmente me dijeron, mira, por lo menos estos 2 años no se puede, porque tiene que haber una cantidad de oficinas médicas dependiendo de la población. Entonces, no podemos seguir siendo un país que sea en base a la improvisación. Y la gente, para las cosas, la gente tiene que cambiar. Creo que hay un problema básico, es que la mayor parte de la población no tiene la capacidad de interpretación de darse cuenta de lo que es la política. Nosotros los políticos somos servidores. No es posible que todo aquel que incursiona en la política termina con una fortuna que luego no es demostrable desde el punto de vista de la sustentación de su trabajo. Usted tiene que tener, esa riqueza tiene que ser acompañada de una virtud, de un talento. Es decir, los grandes hombres son aquellos que han podido cambiar servicios, es decir, ideas en servicios para el otro. Hay gente que ni siquiera una plancha han hecho en su vida, ni han construido, ni de nada. Sin embargo, su bonanza ha venido por los buenos negocios que han hecho con el Estado, con los buenos negocios que han hecho, con lo que es común, lo que realmente debemos defender, porque lo que es común nos afecta a todos, porque de lo contrario, si esos recursos terminan en manos particulares de empresarios y de políticos, entre comillas, que en el fondo no son políticos, entonces si tú no aprendes a defenderlo, te vas quedando sin desarrollo humano, sin desarrollo económico local en las comunidades. Si no hay desarrollo económico local en las comunidades, ¿qué pasa? La mayor parte de la población va a migrar a zona urbana. Entonces, ¿qué pasa? No tienes educación, no va a tener salud. La justicia, que es el primer eslabón y el más importante, según lo consideraba, de las virtudes y de la riqueza del hombre, la justicia, Marcos Aurelio lo colocaba como primera virtud, colocaba la justicia. Bueno, hay otros como Cicerón que hablaban de lo que era la lealtad. Y el mismo, por ejemplo, Marcos Aurelio hablaba de la justicia, la verdad, la humildad conforme a la verdad. No es decir que yo soy humilde para manipular a los demás. Hablaba de la lealtad y hablaba también de la inteligencia. La inteligencia en sí misma se constituye en un valor fundamental. Entonces, esta es la riqueza del hombre. Nosotros como partido en el PLD
tenemos esos valores a los cuales debemos afincarnos, y parte de lo que me hizo realmente identificarme con el PLD como partido son aquellos valores como eran el amor a tu país, el patriotismo, la libertad, el desarrollo, la solidaridad, lo que nos identificaba como partido, lo que era la organización, la puntualidad, la limpieza, es decir, todo eso es importante. Tenemos que retornar para poder ganar esa confianza, tenemos que fortalecer esto que nos dio nuestro líder de origen, que fue el profesor Juan Bosch. Pero usted está hablando, doctor, pero en ese partido de la Liberación Dominicana se han perdido muchas de esas concepciones de las que usted está hablando, porque ahora es un partido de ricos y de una cúpula que maltrata incluso a la dirigencia de esos mismos partidos, porque ahora mismo en ese partido hay candidatos a senadores y diputados que no pueden, que cogieron la candidatura y que no pueden salir a hacer la campaña, doctor, porque si salen a hacer la campaña le sacan expedientes de corrupción. Sin embargo, sabiendo lo que tenían en la justicia, cogieron la candidatura para hacerle el juego al Partido Revolucionario Moderno. Yo cojo la candidatura, tú no me llevas a la justicia y dejo que tu senador pase y dejo que tu diputado pase, como cogieron muchas personas candidaturas a síndicos del PLD. El PLD perdió muchas candidaturas porque sus candidatos que llevó muchos tenían expedientes y se confabularon con el PRM para llevar esa candidatura, doctor, para que pasen los PRDMistas y no lo metan preso, como hay candidatos a senadores también y diputados. Entonces ese partido tiene que revisarse bien, doctor. Y mire, que usted sabe que yo tengo algunos afines con el Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, la verdad ante todo. Yo puedo tener afines con dirigentes del PRM, del PLD, de la Fuerza del Pueblo, pero la verdad hay que decirla. Muchos de esos, y también de la Fuerza del Pueblo, que se confabularon. Mira, nosotros no te metemos preso. Tú lo que tienes que hacer es ir en la candidatura. Te vamos a dar unos chelitos para que te muevas y déjanos pasar. Pero si hay candidatos a senadores que porque fueron administradores y directores y hasta ministros, cogieron senaduría y no pueden trabajar, porque si salen ahí mismo paquiti, le sacan un expediente y lo inhiben y van a la cárcel y se jodió el partido. Entonces, ahí se perdió, se perdieron los valores, se perdió la disciplina partidaria, se perdió la honradez, se perdió la dignidad, y un partido que quiera volver a ser gobierno tiene que ir subsanando todas esas cosas de los cuales le dieron origen. Contrariando por Hilando Fino, la mejor cadena, el mejor canal. Yo mandé ahí unas fotos ahí de la entrega de certificado de un síndico ahí electo del PLD. Yo quisiera que me ponga la foto para hacerle una cuanta pregunta a nuestro invitado referente. Bueno, en el set anterior yo le hablé de algunos candidatos del Partido de la Liberación Dominicana que teniendo expedientes y estando entre comillas con semisacusaciones, no vamos a decir, todavía no han sido discernidas en ningún tribunal, pero especulaciones de que pueden ser sometidos a la justicia, a sabiendas de que tenían, doctor, esos expedientes que le prohibí, que le podían cohibir de hacer una campaña para ganar, aceptaron en contubernio con el Partido Revolucionario Moderno, según denuncia de muchos dirigentes y de gente de esos partidos, porque se quedaron sentados. Siendo candidatos a síndicos no hicieron nada, siendo candidatos a senadores no están haciendo nada, a diputados no están haciendo nada, porque hicieron, según se denuncia y han dicho, negociaciones para ellos ir y quedarse quietos sin trabajar, para que los candidatos a senadores
y diputados, en este caso la sindicatura, que fue un relajo que el PRM barrió a su manera en todos los lugares, para que ellos ganaran. Entonces, mire la diferencia ahí. Ese es Nelson Brito, Nelson Tanque, de un distrito municipal de Jaina. Ese señor que usted ve ahí con la vicealcaldesa y él, ayer estaban recibiendo el certificado. ¿Usted sabe por qué ganó la sindicatura? Porque no tiene ni tuvo ninguna cola ni ningún expediente detrás. Y por ende, tuvo un empoderamiento sin contradicciones, porque no hay por dónde sacarle nada. Y los dirigentes se metieron en la campaña a ganar. Cuando se ponen personas sin tachas y sin problemas, se gana. Entonces, yo quiero que usted me analice lo que yo acabo de decir por denuncia de compañeros del PLD y amigos del PLD, dirigentes de ese partido, a esta situación que se da ahora. Bueno, Limber, realmente la verdad es la verdad, y cuando la verdad es la verdad, la puedes esconder dentro de un basurero, puede estar escondida en el basurero más podrido, y sin embargo el reflejo de la luz en algún momento saca es como un diamante, lo colocas, pero el reflejo de la luz saca ese diamante de donde está. Entonces, ir en contra de lo que es la verdad es como tú tomar el camino de irte al infierno. Por más que tú quieras, tú no vas a generar simpatía de los demás, y más en un momento actual en el cual todo se sabe. Entonces, es importante para un candidato tener, porque tú vendes lo que es tu esencia, tú vendes lo que tú eres, lo que ha sido tu vida, lo que ha sido tu reputación moral, lo que es tu nivel de conocimiento, tu nivel de estudio, tú vendes la empatía que tú generas al otro, es decir, tú vendes la esencia de lo que tú eres. Y es lógico que en el caso de un candidato que no tiene tachas y que ha tenido una vida conforme a lo correcto, lo más lógico es que genere empatía. Ahora, nosotros tenemos que reconocer que dentro de todas las entidades, por ejemplo, tanto la política como la ética dependen de esa parte activa que es la filosofía práctica. Y el hecho de elegir ser correcto o incorrecto es inherente a la persona, pero no a la entidad. Es decir, el partido, el PLD como partido, y contestando a tu pregunta que tú hablaste anteriormente bastante fuerte, siento que el partido mantiene el 99% de la población del PLD como partido, gente honesta, gente correcta. Eso yo lo he plasmado, he tomado un bloque completo, el bloque 4, y me he tomado 2 meses, lo he hecho en varias ocasiones, lo hice en el 2016, lo hice en el 2020, y entonces la mayor parte de la gente es buena, gente buena con principios. Ahora, hay que reconocer que algunos se salen fuera de rumbo, pero esa gran mayoría, que es el 99%, no puede dejar que se oscurezca el camino, o que esos que se han salido continúen oscureciendo el camino de los demás. Es decir, hay que reconocer la verdad. Si cometemos un error, lo asumimos. En la medida que tú asumes el error, tú puedes tener la certeza y la convicción de que la persona te acepta. Es lo mismo, por ejemplo, cuando los donatistas querían separarse de la Iglesia Católica. Recuerdo que el mismo San Agustín en ese momento planteó la idea de que él reconoció todo el pasado que tenía, que había sido un narcisista, que había sido un arrogante, que había sido como abogado, que había sido uno de los mayores abogados de su momento, llegó a ser lo que era el emperador de la corte del emperador, el orador de la corte del emperador Valentiniano, y él reconoció todo aquel pasado. Y reconociendo ese pasado oscuro que tuvo, puso varios ejemplos y dijo más o menos lo que Dios había sido con él, cómo le había dado una esposa, cómo le había dado un hijo y todo lo bueno que Dios había hecho con él. Sin embargo, se reconoció que en todas las entidades y en todos los grupos hay gente que es buena y es malo, que es una actitud que es inherente a la persona. Eso evitó que en ese momento la Iglesia Católica en ese momento se dividiera, porque había un líder
importante que en esos momentos los donatistas dijeron, no vamos a atacar directamente a San Agustín, que su nombre anterior era Aurelio Augusto Valeri Christi, cuando era un maniqueísta, pero hay que ver que desde su nacimiento su madre le puso el nombre, su padre Fabricio le puso el nombre de Mani, quería ponerle un nombre de Mani, y ella dijo, no, se va a llamar igual que el emperador, el pequeño Augusto, San Agustín. Y eso es así, hay hombres que son excepcionales, y esos hombres excepcionales son los que pueden marcar el rumbo de lo que puede ser mejor para todos, siempre y cuando la mayoría esté de acuerdo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Tiene un segundito ahí para que se despida. No, gracias a ti, gracias a esa audiencia que realmente hemos tenido el privilegio de contar con ellos, imagínate. Mil gracias, Limber. Y vuelvo y repito, me siento sumamente honrado de haber compartido este espacio y este momento contigo.